Es de mañana. Estás frente al espejo del baño y de pronto lo ves. ¡Una cana! Si ayer todavía no estaba ahí. En los últimos años, casi todo tu cuerpo se renovó. La piel, la sangre, el cabello. Las células viejas se van y otras nuevas ocupan su lugar. Tu cuerpo se reconstruye a sí mismo sin parar. Y aún así, envejece. Hoy vas a descubrir por qué envejecemos, si de verdad se puede comprar más juventud y más salud, si la ciencia puede cancelar la vejez de una vez por todas, y si la inmortalidad es siquiera posible para un ser humano. Mientras ves este video, tu cuerpo envejece, lento e imperceptible. Parece una ley tan inquebrantable como que una piedra lanzada al aire cae al suelo. Pero el envejecimiento no aparece en ninguna ley de la física. En ningún lugar del funcionamiento del universo está escrito que un cuerpo tenga que desgastarse. Y no es solo una frase bonita. En este mismo momento, en la Tierra, viven criaturas que casi no envejecen. Entonces, ¿por qué nosotros sí? En teoría, si el cuerpo cambia todo el tiempo células viejas por nuevas, debería quedarse joven para siempre. Se rompe una pieza, entra otra en buen estado. Y sin embargo, una máquina que se repara sola termina desgastándose. ¿Por qué? La primera razón se descubrió en 1961. El microbiólogo Leonard Hayflick del Instituto Wistar cultivaba células humanas en el laboratorio y notó algo extraño. Cada célula se dividía entre 40 y 60 veces, y luego se detenía. A partir de ahí seguía viva, pero ya no volvía a dividirse. Antes de Hayflick, los biólogos creían justo lo contrario, que una célula en un medio de cultivo podía dividirse cuanto quisiera, incluso para siempre. Él demostró que dentro lleva un contador. Pero qué era lo que ese contador contaba no se entendió sino hasta finales del siglo. En los extremos de cada cromosoma hay unas tapas protectoras, los telómeros. Con cada división se acortan un poco. Cuando se vuelven demasiado cortos, la célula recibe una señal. Hasta aquí. Por este descubrimiento, Elizabeth Blackburn y Carol Greider ganaron el premio Nobel en 2009. O sea que tu capacidad de renovarte tiene un límite estricto, y ese reloj corre desde el día en que naciste. Pero esto explica cómo envejecemos. Queda una pregunta más importante. ¿Por qué? ¿Para qué la evolución, que durante millones de años nos templó a base de supervivencia, metería en el cuerpo una fecha de caducidad? ¿Por qué no hizo, sin más, que las células fueran eternas? La respuesta la propuso el biólogo George Williams, allá por 1957, en la revista Evolution. Se dio cuenta de algo simple. La selección natural solo te ve mientras puedes dejar descendencia. Un gen que ayuda en la juventud, que te da fuerza, digamos, o descendencia temprana, la evolución lo conserva en toda la especie. Aunque ese mismo gen, 40 años después, te destruya. Para entonces ya se lo pasaste a tus hijos, y a la selección natural tu vejez ya no le importa. 20 años después, en 1977, el británico Thomas Kirkwood dio en la revista Nature una explicación aún más dura. Nuestro cuerpo tiene una reserva limitada de energía, y puede gastarla en una de dos cosas, en reproducirse o en repararse a sí mismo sin fin. Y todo ser vivo elige lo primero. El cuerpo es, en el fondo, un envase desechable alrededor de los genes. Su tarea es durar lo suficiente para pasar el ADN, no servir para siempre. Kirkwood bautizó así su idea, la teoría del cuerpo desechable. Resulta que el envejecimiento no es un defecto de fábrica de un mecanismo perfecto. Simplemente, nadie lo pensó para que fuera eterno. Te armaron para que llegaras a tener descendencia, y de ahí en adelante la evolución te dio la espalda. Suena desesperanzador, pero en esa lógica hay un punto débil. Si el envejecimiento no es una ley de la naturaleza, sino apenas una reparación que la evolución tuvo flojera de pagar, entonces en algún lado sí pudo haber aflojado el dinero. Y hay animales que lo confirman. En 2016, el biólogo Julius Nielsen, de la Universidad de Copenhague, midió la edad de los tiburones de Groenlandia a partir del cristalino del ojo. Su núcleo no se renueva desde el nacimiento, así que se puede contar el tiempo vivido, como con los anillos de un árbol. Según los cálculos de Nielsen, el tiburón más viejo de los que capturaron tenía unos 400 años. Imagínate, en algún punto del frío Atlántico nada ahora mismo un tiburón que vino al mundo antes de que naciera Shakespeare. Pero 400 años es el límite para un tiburón. Y en los mares cálidos vive una criatura del tamaño de una uña para la que ese límite parece no existir. La medusa Turritopsis no solo no envejece, con los años, incluso rejuvenece. Crece como cualquier medusa, primero pólipo, luego una campana que nada libremente. Pero al envejecer, debilitarse o lastimarse, no se apaga. Se posa en el fondo, se enrolla en una bolita y vuelve a convertirse en un pólipo bebé. Y después vuelve a crecer desde cero. Es como si un anciano, un día, cansado, se acostara a dormir y despertara convertido en un recién nacido, y volviera a vivir toda una vida. Matar a una medusa así todavía se puede. Se la comen los peces, la revienta el oleaje. Pero por sí sola, de vejez,
no muere nunca. Los científicos quisieron entender gracias a qué. En 2022, un equipo de la Universidad de Oviedo leyó sus genes y los comparó con los de una medusa común. Descubrieron que la medusa inmortal tiene el doble de genes que reparan los daños del ADN. Sus telómeros, esas mismas tapas en los extremos del cromosoma que en el ser humano se acortan con cada división, casi no se desgastan. El contador que en nosotros va marcando el envejecimiento, en ella parece estar detenido. Pero lo más interesante lo dijo la líder del estudio, María Pascual Torner. Esos genes no son algo exclusivo de la medusa. Casi todos los tenemos también los seres humanos. La única pregunta es si podemos hacer que funcionen en nosotros igual que en ella. Todavía no hay respuesta, pero la pregunta en sí ya dejó de ser ciencia ficción. Hay quienes decidieron no esperar a la ciencia y hackear el envejecimiento por su cuenta en su propio cuerpo. Se les llama biohackers. La idea es simple, tratar el cuerpo como un programa en el que puedes encontrar fallas y reescribirlas. Cambiar la comida, el sueño, el ejercicio para que el cuerpo funcione más tiempo y mejor. El movimiento lo inventó Dave Asprey, un ex informático, en 2011. Invirtió cerca de $2 millones en tratar de arreglar su propia salud. Desde entonces, el biohacking creció hasta volverse toda una subcultura. Unos viven pendientes de sus sensores de sueño, otros se tragan 100 pastillas al día y otros se inyectan fármacos experimentales. Pero el que llegó más lejos que nadie fue Brian Johnson, el biohacker más famoso del mundo. Lo apodaron incluso el hombre más monitoreado de la historia. En 2013, Brian Johnson vendió su empresa de tecnología por unos $800 millones. Todo ese dinero lo destinó a un único objetivo: dejar de envejecer. Hoy gasta alrededor de $2 millones al año en su propio cuerpo. Tiene un equipo de médicos trabajando para él que lo mide todo: el corazón, el hígado, el cerebro, la composición de la sangre, la velocidad de envejecimiento de cada órgano por separado. Johnson se levanta antes del amanecer, entrena 1 hora, come pesando cada gramo y toma decenas de suplementos al día. Hasta su sueño lo monitorean sensores cada noche. A todo este régimen de vida lo llamó Blueprint, que en inglés significa plano, el plano de una construcción. Durante un tiempo hasta se transfundió sangre de su hijo adolescente con la esperanza de que la sangre joven frenara el envejecimiento. Después lo dejó. Los análisis no mostraron ningún efecto. Johnson no esconde su meta: llegar a los 160 años. Repite que su generación quizás sea la primera en vivir para siempre. En mayo de 2026, a los 48 años, a Johnson le detectaron una gastritis autoinmune. Su propia defensa, el sistema inmune que debería cuidar el cuerpo, empezó a atacar las células de su estómago. Él mismo lo describió así: mi estómago se está comiendo a sí mismo. Y, por desgracia, esta enfermedad no tiene cura definitiva. El hombre que sabe más sobre su propio cuerpo que nadie en el planeta, que tiene a los mejores médicos y $2 millones al año para su salud, no pudo detener la guerra dentro de sí mismo. La demógrafa Jennifer Doud, de Oxford, lo resumió de forma simple: por más que te optimices, engañar del todo a la biología no lo ha logrado nadie todavía. Hay una idea muy extendida, que si comes bien, duermes lo suficiente y haces ejercicio, la vejez y las enfermedades te van a esquivar. Johnson hacía todo bien, al límite de lo que el dinero puede comprar. El resultado habla por sí solo. A pura fuerza bruta, régimen, suplementos, dinero, a la vejez no se le gana. Su punto débil no está afuera, sino muy adentro, ahí donde se esconde el mecanismo mismo del envejecimiento. La ciencia fue justo ahí, a donde la fuerza bruta no sirve de nada, al interior de la célula. Y empezó por la pregunta clave: ¿qué hace que una célula envejezca? La primera pista la dio un animal, la rata topo desnuda, un roedor del tamaño de un ratón, arrugado y casi sin pelo. Solo que, a diferencia del ratón, la rata topo no envejece. Incluso a los 30 años, el animal es tan fuerte, fértil y sano como uno joven. La rata topo no se deteriora con el tiempo, simplemente sigue viviendo, como si la edad no la afectara. Y ya no hablamos de una medusa exótica, sino de un mamífero, con corazón, pulmones y sangre, construido casi igual que un ser humano. Y si en él el envejecimiento no funciona, entonces no es una ley férrea de la naturaleza, sino algo que tiene un interruptor. Y lo encontraron en 2006. El científico japonés Shinya Yamanaka descubrió que una célula adulta se puede devolver a un estado de bebé, borrarle de golpe la edad y también la función, eso que la hacía ser, digamos, una célula de piel. Como rebobinar la cinta hasta el principio. Para eso basta con activar apenas 4 genes. Por este descubrimiento ganó el premio Nobel. Pero borrar por completo una célula es peligroso y no tiene sentido. Y si no la rebobinamos hasta el final, sino solo un poco, hacerla más joven, pero que siga siendo ella misma.
En 2020, el biólogo David Sinclair, de Harvard, lo probó en ratones ciegos. Tenían el nervio óptico dañado de forma irreversible. Sinclair activó en sus células esos mismos genes de Yamanaka por poco tiempo. El nervio rejuveneció y la vista volvió. Increíble, pero los ratones volvieron a ver. A principios de 2026, la empresa de Sinclair recibió la autorización del regulador estadounidense para probar este método en personas. Los primeros serán pacientes que están perdiendo la vista por daño en el nervio óptico. Así, el rejuvenecimiento celular sale del laboratorio hacia personas de carne y hueso. Y ya no son entusiastas solitarios con 2 millones. En 2022 arrancó la empresa Altos Labs, con un presupuesto de miles de millones y los nombres de las personas más ricas del planeta en su lista de inversionistas, entre ellos Jeff Bezos. Su única misión, aprender a revertir la edad de las células. Gente que tiene literalmente de todo, menos tiempo, por primera vez le echó a la vejez dinero de esta magnitud, no para vivir un poco más, sino para cancelar el envejecimiento como tal. Y los más audaces ya tienen un plan de cómo va a pasar. En 2004, el biólogo Aubrey de Grey propuso la idea de la velocidad de escape del envejecimiento. La idea es que hoy la medicina le suma a una persona unos 3 meses de vida por cada año vivido. Pero si la ciencia se acelera y llega a sumar más de 1 año por cada año vivido, al envejecimiento se le puede tomar la delantera. Tú vives y el horizonte de tu vida se aleja más rápido de lo que tú avanzas hacia él. ¿Y cuándo aprenderá la ciencia a sumar más de 1 año de vida por cada año vivido? De Grey cree que la probabilidad de llegar a ese punto para finales de la década de 2030 es de más o menos 50 y 50. El futurólogo Ray Kurzweil apunta a un plazo aún más cercano, el periodo entre 2029 y 2035. La mayoría de los científicos son mucho más cautelosos, y hay razones para ello. Rejuvenecer una célula sin perder el control sobre ella es un trabajo delicadísimo. Los mismos genes que revierten la edad ante la menor falla pueden disparar el crecimiento de un tumor. Y lo más importante, nadie sabe si la vida humana tiene un techo rígido, un límite que la propia biología no deje cruzar. Sigue siendo una pregunta abierta. Y aún así, algo cambió para siempre. La pregunta de si se puede cancelar la vejez dejó de ser filosófica y se volvió técnica, de esas que un día terminan por tener respuesta. Queda una última cosa por resolver. Supongamos que se le gana a la vejez, supongamos que puedes vivir todo lo que quieras. Pero, ¿de verdad lo querrías? Es de mañana, el espejo, una cana y un cuerpo que envejece cada segundo. Pero ahora sabes que no es una sentencia, y que el envejecimiento no es una ley, sino una avería a la que se le encontró el mecanismo, y la ciencia ya está aprendiendo a manejarlo. Durante miles de años, los humanos no tuvieron opción. Envejecían todos sin excepción, reyes, genios, santos. Era tan inevitable como el amanecer. Nadie de los que vivimos hoy sabe de qué lado de la línea quedó. Quizás seas de los últimos en envejecer, como todos los que vinieron antes de ti. O quizá tu generación sea la primera en la que la vejez deje de ser inevitable. La única pregunta es si de verdad quieres vivir para siempre, o si todo este tiempo quisiste algo completamente distinto, que no envejezcan aquellos a quienes amas.